Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque a través de Daniel y sus amigos nos has enseñado que necesitamos ser fieles a ti. Es la única manera, Señor, de obtener victoria. Ahora vamos a traer un tema diferente, oh Dios, pero necesario para la juventud y también para los hermanos de iglesia y para mí. Permite que tu Santo Espíritu se manifieste, Señor, de una manera increíble en este lugar y que podamos aprender hoy la necesidad que tenemos, Señor, de aplastar el yo y permitir que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, y vamos al capítulo 9, donde está la historia de la que vamos a hablar en esta tarde. Marcos, capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 14 en adelante. Marcos capítulo 9, versículos 14 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Dice que Jesús llegó a un lugar, y si llegó a un lugar es que venía de otro lugar, ¿verdad? Porque usted no llega a un lugar si no viene de otro, ¿verdad que sí? Cuando llegó a ese lugar vio que había una multitud. Mucha gente estaba ahí, pero algo estaba sucediendo en ese lugar. Dice que cuando la gente ve que Jesús está llegando, todos van donde él porque se asombran de verlo venir y comienzan a saludarle, pero Jesús se había dado cuenta de que algo estaba ocurriendo en ese lugar. Jesús es Dios, Jesús lo sabe todo, ¿verdad? Jesús sabe lo que está ocurriendo en tu vida. Jesús sabe lo que está ocurriendo en mi vida. No podemos esconderle nada a Dios. Él todo lo sabe. Así que Él llega y en vez de comenzar a saludar a la gente o a predicarles un sermón, les hace una pregunta. ¿Qué disputáis con ellos? ¿Qué está pasando aquí? Hay un problema, porque ahí también estaban los escribas. Y los escribas siempre buscaban una manera de que Jesús o los discípulos cayeran en ridículo, diría yo. Estuvieran como en ridículo frente al pueblo. Sigue diciendo: y respondiendo uno de los discípulos, dijo. ¿Están leyendo conmigo? ¿Seguros? Porque aquí la mía no dice eso de los discípulos. No, ¿ve? ¿Ve cómo se engaña a la gente? Se para cualquiera aquí a predicar, dice dos o tres cosas y amén. No, vamos a leer la Biblia. Y respondiendo uno de los discípulos dijo: ¿ve? Ahora sí. Dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene ¿qué? Un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? No pudieron. No pudieron. Los discípulos no pudieron echarlo fuera. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en ese lugar? ¿Cuál era el problema?
Porque si los discípulos estaban caminando con Jesús, si los discípulos habían visto las maravillas que Jesús estaba haciendo, porque ellos no pudieron hacer eso. Y tenemos prueba de eso. Marcos capítulo 6, versículo 7, dice, y eso pasó antes. Marcos capítulo 6, versículo 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio ¿qué? Autoridad o potestad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué le había dado Jesús a los discípulos? Autoridad, potestad sobre los espíritus inmundos. Y el muchacho del capítulo 9 tenía un espíritu. Y los discípulos no pudieron sacarlo. Pero si Jesús me dio autoridad, ¿cómo yo no puedo sacar un espíritu? Si la autoridad viene del cielo. Y cuando Jesús llega al lugar y hace la pregunta, los discípulos no dijeron nada. Estaban avergonzados. ¡Qué vergüenza! Que yo soy un discípulo de Jesús y no puedo hacer eso. Y ahora todo el mundo está mirándome. ¡Qué vergüenza! Y viene el papá del niño y es el único que dice lo que está sucediendo ahí. Y el versículo 19 dice, y respondiendo Jesús o él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, ¿hasta cuándo les voy yo a enseñar lo que está pasando, lo que estoy haciendo, los milagros que ustedes también? ¿Hasta cuándo ustedes van a ver, van a entender? ¿Cuándo que yo soy el Hijo de Dios? Que hay autoridad y que si yo les doy autoridad a ustedes, ustedes también la tienen. Y dice, tráiganmelo a mí entonces, porque esto no hace nada. Entonces todo lo tengo que hacer yo. ¿Y saben qué? Yo todavía no entiendo por qué. Si Dios nos ha llamado a nosotros, a los jóvenes y adultos, para hacer una obra maravillosa, no estamos viendo esa obra. ¿Por qué yo no puedo ver milagros en la iglesia? ¿Por qué aquel se enferma y lloro y no pasa nada? Entonces, ¿qué está pasando con mi vida? Los discípulos habían caminado con Jesús durante mucho tiempo. Estuvieron en las bodas de Caná. ¿Y qué hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. Estuvieron en un lugar donde un muchacho tenía un espíritu inmundo y Jesús hizo un milagro con él. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Muchos fueron sanados al ponerse el sol. Jesús sanó a un leproso. Jesús sanó a un paralítico. Jesús sanó al hombre de la mano seca. Jesús calmó la tempestad. Jesús sanó al endemoniado gadareno. Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Jesús resucita a la hija de Jairo. Jesús alimentó 5,000. Jesús andó sobre el mar. Jesús sanaba a los enfermos en Genezaret. Jesús sanó a la mujer sinofericia. Jesús sanó a un sordomudo y luego alimentó 4,000 más. Y los discípulos como si eso fuera cualquier cosa. Y Dios, Jesús, les dio potestad. Eso es lo que yo no entiendo. Jesús te está dando potestad a ti, joven, para hacer una obra maravillosa en este tiempo. No podemos caminar así cabizbajos. Somos hijos de Dios y Dios nos da potestad contra todo espíritu inmundo. ¿Tú lo crees así? Amén. Hay que creerlo. Amén. Es como la oración. Yo no puedo orar si no creo que va a suceder un milagro.
Yo tengo que ir con la convicción de que Jehová está ahí, de que Dios es todopoderoso y que si yo oro por el enfermo se va a levantar en el nombre de Jesús. Eso me recuerda hace un tiempo atrás, el año pasado, me llaman a mi casa y me dicen, mire pastor, queremos que usted venga y unja a mi esposo que está en un hospital, se está muriendo y no se sabe qué es lo que tiene. Le hacen análisis, exámenes de todo y nadie descubre qué es lo que tiene y el hombre está ahí que ni conoce a la gente casi. Entonces yo dije, bueno, pues el sábado después del culto voy a pasar al hospital y vamos en el nombre del Señor, vamos a ungirlo. Llegamos al lugar, el hombre estaba en intensivo, abría sus ojos, se dormía porque lo tenían medicado. Está su familia, pasamos y le digo, bueno, vamos a orar por el enfermo, pero vamos creyendo que Dios lo va a levantar, porque Jesús no viene a perder, Jesús viene a ganar. El que no lo crea, que se vaya del cuarto, porque aquí no queremos gente así floja, queremos gente que crea que Dios va a hacer un milagro. Y hablamos con él así como, y decía que sí, que quería que lo ungiéramos, que oráramos por él. Yo le dije, ¿usted cree que Dios lo va a levantar? Y se dormía como que así, ¿verdad? Y lo ungimos en el nombre del Señor. Y oré para que Dios hiciera el milagro, que lo levante de esa cama. Como a la hora me dicen, lo pasaron para el cuarto. Ya lo van a pasar para el cuarto. Y ya a la semana estaba en la casa, en esa misma semana estaba ya en la casa. De hecho, le celebramos el cumpleaños, me invitaron al cumpleaños. Le dio gracias al Señor porque lo levantó. Descubrieron lo que él tenía, lo que no descubría ningún médico. Vinieron, le hicieron un examen ese día, después de la unción, y dijeron, usted lo que tiene es esto, tenga el medicamento, y ya. Pero mientras tanto no se sabía lo que tenía, y Dios lo levantó. Dios hace milagros, pero uno tiene que tener la convicción de que es así. No podemos ir con miedo, no podemos ir orando y pensando como que no va a pasar nada. Y los discípulos caminaban con Jesús. Los discípulos vieron todos los milagros que estaban sucediendo y le traen un muchacho que está endemoniado y no pudieron hacer nada. Pero sigue la historia. Versículo 19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. Ustedes saben con la autoridad que hablaba Jesús. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia, dice, al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. El diablo lo quería matar, lo quería destruir. El diablo quiere destruir a los jóvenes, los quiere acabar, porque él sabe que son el futuro de la iglesia. Y si el diablo destruye a los jóvenes, destruye a la iglesia. Y me da pena cuando leo la historia del arca de Noé y cuando veo cuántas personas subieron al arca, cuántos jóvenes estaban ahí, cuántos niños estaban en el arca. No había. Solo Noé, su esposa, sus hijos que ya estaban casados. Y es lo que el diablo quiere hacer ahora, que todos los jóvenes se pierdan y los padres también. Entonces eso se tiene que acabar. Nosotros hacemos la diferencia en el nombre del Señor. Amén. Amén. Porque como dijimos en la mañana, tomamos la decisión de ser fieles a Dios. Y se lo trajeron, dice. Y el espíritu malo lo sacudía porque lo quería demostrarle a Jesús, yo tengo poder también, mira. Quería decirle a la gente, miren, lo que yo hago con este y Jesús está ahí, no puede hacer nada. Era una batalla espiritual lo que estaba sucediendo.
Y el versículo 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Yo no sé, pero ¿ustedes se imaginan como padres, madres, ver el sufrimiento de un hijo desde niño que está endemoniado? Eso era un sufrimiento terrible lo que llevaba ese padre, buscando solución en todo lugar y no lo podía encontrar. Y venir donde los que decían somos los hijos de Dios, caminamos con Jesús, y que ellos no pudieran hacer nada. ¿Cómo se sentía ese pobre padre? ¡Qué dolor! Sigue diciendo versículo 22. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La súplica de un padre por su hijo. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Dios comprende las lágrimas de los padres. Porque Dios vio a su hijo sufrir y él también sufrió. Y Jesús entiende por lo que los jóvenes pasan. Que fue joven también. Qué lindo es Jesús. Amén. Que puede decir, yo entiendo por lo que están pasando mis hijos. Yo sé por lo que están pasando los jóvenes porque yo fui joven también. Yo sé cuáles son las tentaciones que hay. Yo sé todo porque yo estuve ahí como hombre. Y el pobre niño, el diablo lo quería matar, pero no lo mataba, porque lo que quería ver era más sufrimiento en esa familia. Y Jesús le dijo, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, hermanos. ¿Tú crees? Si crees, todo va a ser posible en el nombre de Jesús. Joven, ¿tú crees? ¿Ustedes creen? ¿You believe? En el nombre de Jesús, todo se puede. No podemos ser conformistas espirituales. Tenemos que en el nombre de Jesús cada día crecer más y saber que sí se puede en el nombre de Jesús. Sigue diciendo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Yo creo que algo puede suceder. Yo sé que algo debe suceder. Pero ayúdame, Señor, a creer que sí va a ser así. Ayúdame, Señor, en mi oración por mis hijos. Ayúdame, Señor, en mi oración por el examen difícil, que a veces leo el libro y no entiendo. Ayúdame, Señor, en la decisión que voy a tomar en el futuro. ¿Quién será mi pareja? ¿Quién será mi esposo? ¿Tendré hijos? ¿Cuál va a ser mi carrera? ¿Quieres que yo estudie esto o quieres que estudies aquello? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ayúdame para yo poder creer. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que pedirle a Él que nos ayude. Él es el único que nos va a guiar por el camino correcto. Él es el único que nos va a guiar por el lugar seguro. Es el único amigo que nos va a acompañar y nunca nos va a defraudar. Jesús. Y dice, y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Con autoridad, la misma autoridad que le dio a los discípulos, y ellos no pudieron hacerlo. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, o sea, el espíritu sabía que no podía con Jesús, pero de todas maneras lo sacudió para matarlo. Porque el diablo no se queda quieto.
es una guerra espiritual. Por eso tenemos que agarrarnos de Dios, de Jesús. Dice, y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. ¿Y saben qué, queridos? Yo creo que estaba muerto. El muchacho quedó muerto ahí. El diablo dijo, te lo voy a matar, me voy, pero te lo voy a matar. ¿Qué van a hacer ahora? Santo eres Jehová. Santo eres, Señor. Miren lo que hizo Jesús. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Gloria a Dios. El niño estaba acabado. El niño estaba destrozado, con las cicatrices de la vida, por el fuego, por el agua. Pero, queridos del cielo, cuando Jesús tocó a ese muchacho, lo revivió y hasta su piel fue transformada. Como cuando Naamán entró al agua, así mismo pasó. Jesús lo levantó con su amor y era un niño nuevo, queridos del cielo, transformado, restaurado, sanado por el poder de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer contigo, joven que me escuchas. Jesús te quiere sanar, Jesús te quiere restaurar, Jesús te quiere levantar, Jesús te quiere hacer nuevo, porque Él te ama. Amén. Pero ahora viene lo bueno, porque eso no se quedó ahí. Ahora viene el clímax de la historia. Eso fue la parte de acción de la película. Dice, versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, qué bandido, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ahora hablaron. Cuando Jesús preguntó lo que estaba pasando, calladitos, la vergüenza. Pero ahora cuando vieron a Jesús actuando y levantando y haciendo el milagro con el muchacho, ahora ellos dicen, ¿y por qué nosotros no pudimos hacerlo? Si tú dijiste, mira, ustedes van a tener potestad. ¿Qué pasó? Y les dijo, versículo 29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Y cuál era el problema entonces que había ahí? ¿Era que los discípulos tenían que orar y ayunar? ¿Cuál era el problema entonces? Ahora pregunto, ¿cuál era el género que tenía que salir? ¿Era el espíritu, el demonio que tenía el muchacho? De hecho, el título del tema es ¿cuál es tu género? Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu género? Porque este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En el capítulo 8 de Marcos, y el versículo 31, encontramos una cita bíblica que quizás nos va a aclarar un poquito qué era lo que estaba pasando ahí. Capítulo 8, versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser ¿qué? Muerto, y resucitar después de los 3 días. Pero los discípulos nunca enfocaban en la resurrección de Jesús. Ellos se enfocaban en que el Mesías venía a establecer un reino y sacar el imperio romano. Pero cuando Jesús les dice que Él va a padecer, que Él va a morir, los discípulos comenzaron a deprimirse.
porque Jesús iba a morir o porque ellos querían que el imperio romano se fuera. Las expectativas no fueron cumplidas. Así es. Lo que ellos esperaban, lo que ellos querían, no se iba a cumplir de esa manera. Era de otra. Y comenzaron a estar tristes. Y eso fue en el 8. Y lo que pasó fue en el 9. ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Cuál es tu género? Capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué ustedes ven ahí? Dios toma a quién? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Eran buenas gentes? Pedro, que no pensaba y actuaba. Y Juan y Jacobo, los hijos del trueno, necesitaban. ¿Será que hay gente que necesita más que otros de Dios? ¿Será que hay gente que necesita estar más cerca de Dios todavía porque tienen un carácter del diablo? ¿Cuál es tu género? Ahora, ¿y qué pasó con los otros? Se quedaron en el valle. ¿Y qué ustedes creen que hicieron en el valle? Ay, mira este Jesús, se cree que estos son mejores que nadie. O sea, Jesús donde quiera que va se lleva los mismos 3. ¿Y nosotros qué? Y con ese espíritu, ¿cómo usted va a ver milagros? Y con ese espíritu, ¿cómo usted va a hacer cosas para Dios? ¿Cuál es tu género? Ese es el género que ellos tenían que orar para que salieran de ellos, no del niño. Ellos tenían el espíritu inmundo adentro. ¿Están entendiendo? Por eso Jesús sabía. Por eso Jesús les dijo, ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos echarle? Y él le contesta, este género con nada puede salir sino con oración. Si usted ora para que mi Padre se manifieste en ustedes a través del Espíritu, entonces van a hacer los milagros. Pero si están con envidias, orgullo, chisme, hablando del otro, mirando lo que hace el otro y queriendo hacerlo mejor, no hay espíritu de Dios en su vida. Es un género malo lo que hay. Y usted tiene que ponerse a orar y ayunar. Amén. 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 Es la única manera que este género se va a ir. En el deseado de todas las gentes, en la página 397, dice, las palabras con que Cristo señalara su muerte les habían infundido tristeza y duda. La elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. Estaban celosos. Y Satanás se aprovechó de eso para hacerlos quedar en ridículo. Y es lo que hace con los miembros de iglesia que no están cimentados en la palabra de Dios. Los hace quedar en ridículos con los demás. Porque no oran para que ese género salga de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Orar, queridos. Jóvenes, orar, pedirle a Dios siempre, sacar tiempo en la mañana antes de levantarnos, o antes de que amanezca mejor, y orar. Qué lindo es levantarse en la mañana y cuando tú abres los ojos que en tu pensamiento haya una alabanza a Dios. Qué lindo es acostarse en la noche y que en tu pensamiento esté Jesús. Yo tengo un radiocito así, que me regalaron con un chip que tiene todos los signos del Linario. Y está 24 horas al día encendido en el cuarto. Así que cuando me acuesto con himnos del Linario y cuando despierto están los himnos del Linario. Y si despierto en la madrugada así, ahí está la alabanza todo el tiempo. Y es gracioso, ¿saben? Porque ese radio fuimos a un campamento en Cedar Falls. Y nos llevamos radiocito para escuchar allí la música del himnario.
Cuando regresábamos a nuestra casa lo apagamos, llegamos a la casa y de momento cuando pusimos el radio así, se encendió el himno. Se encendió, o sea, comenzó a cantar ahí el himno. Y yo fui y lo apagué de nuevo y salí para allá y volvió otra vez y se encendió. Y mi hija me dice, estaba así como que, y me dice, Los Ángeles. Desde ese día no lo hemos apagado más. Y después Dios quiere que estemos escuchando esta música en todo momento. Y en nuestra casa, ese radiocito allí está, con los himnos todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, conectado. A mí no importa si hay que pagar un bill de luz grande, eso está ahí, en el nombre del Señor. Y mantiene un ambiente celestial en el hogar. En Gálatas capítulo 5, vamos a ver qué era lo que se manifestaba en los discípulos y por qué los discípulos no podían hacer esa obra que Dios había permitido que eso sucediera para que ellos pudieran entender lo que estaba sucediendo en sus vidas. ¿Qué libro dije? Gracias. Capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y gracias a Dios en la iglesia no hay pleitos, celos tampoco, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los deseos de la carne, hermanos, se generan adentro, pero se revelan afuera. Y quizás usted dice, no, pero yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro, pero cuando tiene un percance con algún hermanito, ahí le sale aquello, ¡ah! Yo te dije que no. Y hay unos que dicen, me sale el indio, dice. Eso no es bueno, esos frutos, o esos son deseos de la carne, no son ni frutos. En Mateo, capítulo 7, versículo 16. Mateo capítulo 7 y el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, por sus frutos los van a conocer. Cuando viene el momento difícil es que se sabe quién es quién. Usted va a actuar de la manera como es por dentro. De hecho, he escuchado que dicen, cuando usted está solo, entonces usted va a saber quién es usted realmente. Porque a veces hacemos cositas cuando estamos solos en la casa y encendemos la internet. Y ahí buscamos, vamos a buscar el videíto de Manuel Bonilla de niños, ahí en YouTube. Sí, el tren del evangelio, no sé. Vamos en el tren, pero ahí al ladito le salió como que otra cosita. Uy, eso se ve raro, vamos a ver qué es. Y ahí, wow, mira eso, una serpiente tragándose un león. Y ahí le salió otra cosita más rara. Vamos a darle aquí a ver. Y cuando viene a ver, usted está viendo cosas ahí. Y el diablo lo engancha en la cosa. Y se queda. Por eso yo no tengo ni televisión en la casa. Pero tengo internet. No se sabe cuál es peor. Pero sé escoger. Gracias a Dios, tomamos la decisión de que en casa solamente se ven cosas que alaban a Dios. Y se escucha música que alaba a Dios.
y se le ora a Dios, solamente a Dios. Deseado de todas las gentes, página 397, dice: a fin de tener éxito en un conflicto tal, y está hablando ahí de los discípulos, debían encarar la obra con un espíritu diferente. ¿Y cuál era el espíritu que ellos llevaban? El espíritu de celos. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades. Amén. Los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Y en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, está la contraparte de lo que leímos. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice: lo que está en contra, ¿verdad?, de los deseos de la carne, mas el fruto del Espíritu, y lo estudiamos en la lección, es primeramente ¿qué? El amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor lo cubre todo. Y cuando usted tiene amor, los demás frutos van a salir. Amor, gozo, paz, paciencia, que mucho hace falta, ¿verdad? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, manso pero no menso, templanza. Contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Es que no puede haber ley contra eso, porque son los frutos del Espíritu. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que debemos reflejar nosotros, jóvenes y adultos. Me encanta que cuando digo jóvenes ustedes me hacen. Por eso, hermanos, este género solamente sale con oración y ayuno. Y aunque en el original solamente dice oración, el ayuno también es importante. Nosotros tenemos que consagrarnos a Dios, porque ya tenemos que dejar como que ese jueguito el jugar al cristiano y ser cristiano. Dios no quiere gente que juegue a ser cristianos. Dios está buscando gente que se deje utilizar por Él, jóvenes que se dejen utilizar para que el poder del Espíritu Santo se manifieste, hermanos. Y cuando usted va a los lugares, usted va a ver el poder de Dios manifestándose en esos lugares. Es tremendo. Estaba yo una vez, y esto lo conté creo que antes. Un joven llegó a mi casa. El joven tocó la puerta y yo lo conocí de una vez solamente que lo vi. Solo una vez, y fueron como un minuto, pero llegó y tocó mi puerta y me dice: pastor, ¿podría usted orar por mí? Yo le digo: mira, hijo, son las 9 de la noche, ya mi familia se va a dormir, pero si tú me permites, me esperas aquí, yo me voy a cambiar y vamos a ir a casa del anciano que vive aquí al frente, a molestar al anciano, ¿verdad? No es la casa mía. Y ahí vamos a orar. Y fuimos. Y me dice: pastor, mire, yo no sé qué me está pasando, pero quiero matar a mi familia. En mi mente me dice que mate a toda mi familia, que mate a mi novia y después me voy a suicidar yo. Le dije: Señor, en lo que tú me metes a mí, le dije yo al Señor. Y yo dije: bueno, hijo, entonces vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a permitir que el Espíritu de Dios haga un milagro en tu vida, porque eso no es Dios el que pone eso en tu mente, es el enemigo. Muchos jóvenes pasan por unas situaciones que a veces nosotros como padres no nos damos cuenta.
está pasando por situaciones terribles y nosotros ni siquiera les preguntamos cómo están, porque no hemos establecido una amistad con nuestros hijos, de tener la confianza de que ellos nos cuenten todo. Yo le enseño a mi hija, cuéntame todo, y me cuenta todo, que si la maestra nos dio la clase, que si estaba en el celular, que todo, y después yo arreglo cuenta con los maestros. Pero este joven tenía una necesidad terrible y urgente, porque el demonio lo estaba perturbando. Y le decía, mata a la familia, mata a tu novia, mátate tú. Y él decía, no sé, y eso viene de momento, me dice. Y cada rato viene y no sé qué hacer. Y yo dije, pues vamos a orar y oramos en el nombre del Señor. Y le dije al anciano, vamos a orar, vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Abrimos la palabra de Dios, leímos la Biblia, oramos, leímos, oramos, leímos, oramos. 9 de la noche, 12 de la noche y ahí orando por el muchacho. Y le digo, ¿y cómo te sientes? Me dice, me siento bien, estoy más tranquilo, como que ya se me fue eso de la mente y todo, no sé, algo diferente está pasando. Y se fue. El muchacho estudió y tiene su profesión, se casó y está feliz de la vida con su esposa, hasta fue diácono en la iglesia. Amén. O sea, es que hay poder en Dios. Amén. Hay poder. Pero querido, eso es lo que yo le estoy queriendo decir a todos ustedes. A veces nuestros jóvenes están pasando por unas situaciones y quizás actúan de alguna manera y nosotros como padres como que no entendemos, los regañamos, le decimos, mira, no, pero no nos sentamos a dialogar, no nos sentamos a echarle el brazo. Mira, hijo, ¿qué está pasando? Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí, yo te entiendo, yo soy tu papá. Yo pasé por eso. Vamos a hablar. Pero a veces ni los hijos tienen confianza con nosotros. Entonces, ¿cuál es tu género, papá? Ora para que el Señor quite ese género de ti. Ay, ora por mi hijo que se fue de la iglesia, sí, pero ¿cómo era tu casa? ¿Qué veía él en tu hogar? ¿Entienden? Ay, pero mire. Entonces venimos donde el pastor. Pastor, ore por mis hijos. ¿Quieren que el pastor les salve a los hijos? Cuando usted no hizo nada por ellos. Entonces vamos a comenzar a hacer esa amistad con nuestros hijos, a dialogar, a hablar, que ellos no tengan miedo de hablar, que ellos puedan confiar y contarnos todo, porque esa es la cuestión, que el miedo, tengo miedo, si le digo esto a papá me regaña, me castiga, hace esto, hace aquello. No, Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a amar a nuestros hijos. Los jóvenes, amen a los jóvenes de esta iglesia, apoyen ese ministerio juvenil, se lo dije en la mañana. Ustedes quieren que los jóvenes se queden en la iglesia, apóyenlo, ayúdenle, denle herramientas para que ellos trabajen en la iglesia también. Vayan a hacer la obra misionera con ellos. Ustedes tienen un grupito muy lindo de jóvenes aquí. Queremos también que los padres se involucren con ellos. Permiten que ellos tengan sus programas, muy lindo, eso es lindo. Pero vengan también y apoyen el programa. Esta mañana la iglesia estaba llena. Y miren ahora, ¿dónde están los demás? Y después son los que se quejan, los que no vienen. Se ríen porque es verdad. El que no hace es el más que se queja en la iglesia. Entonces vamos a dejar de quejarnos, orar para que ese género se vaya, ¿verdad? Y ayudar a nuestros jóvenes para que ellos puedan seguir adelante en los caminos del Señor. Que Dios me los bendiga, me los llene de ricas bendiciones. Y vamos a orar antes de terminar. Vamos a estar de pie, vamos a tener una oración por estos maravillosos jóvenes de la iglesia de Carson que han decidido tener sus sábados jóvenes para que ustedes puedan ver que ellos también tienen talentos, tienen dones y los ponen a los pies del Señor. Padre Celestial, gracias porque tú conoces nuestro corazón. Gracias porque
tú quieres darnos esa potestad que le diste a los discípulos, Señor. Pero gracias porque nos haces mirar en nuestro corazón lo sucio que estamos, los pecadores que somos y la necesidad de ti, Señor. Quita este género, Señor, que está dentro de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a mirarte, a depender de ti, Señor. Y a caminar con rectitud, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú nos das la autoridad como hijos tuyos para hacer una obra maravillosa. Sobre todo esta iglesia de Carson, bendícela, oh Dios. Bendice al pastor, a su familia. Dale sabiduría, Señor, capacítalos para poder dirigir a tu pueblo. Sobre todo, dale salud, Señor, que ellos puedan tener una dependencia total de ti. A los jóvenes de esta iglesia, oh Dios, sigue dándole las herramientas necesarias para que ellos crezcan en Cristo Jesús, para que ellos puedan proclamar el mensaje de salvación, para que ellos puedan, Señor, junto a sus padres, estar parados en ese día, Señor, firmes de pie, cuando tú vengas en gloria a las nubes de los cielos. Y así todos tus hijos, Señor, podamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y subir para encontrarnos contigo en las nubes de los cielos. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú no te cansas de amarnos, Señor. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.